En varias ocasiones, en este y en otros canales, hemos señalado el mal estado de la animación latina y por ser nuestro país de origen, la mexicana, pues seamos sinceros, a pesar de muchos de los festivales y de movimientos para apoyar la industria de nuestro país, la verdad es que el público presta poco interés al mismo, siendo que nos falta un buen recorrido para consolidar una industria seria. Sin embargo, han existido algunos proyectos que saltaron esta brecha y lograron posicionarse como referentes. Huevo Cartoon es el ejemplo más evidente de esto, como una simple serie de cortos hechos en Flash lograron trascender hasta llegar a ser una productora en Latinoamérica. Suena como algo casi imposible, es por eso que Huevo Cartoon es tan especial para la industria. Por esto, muchos se quejan hoy en día por la aparente decadencia de la productora, pues aquellos que crecieron y vieron desarrollarse a la animadora ya no se sienten identificados con el humor y los proyectos que se lanzan. Y este es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, saber si Huevo Cartoon está atravesando por una decadencia o simplemente se trata de un punto de vista sesgado por la nostalgia. Toda gran obra tiene un origen y en el caso de los huevos es bastante curiosa. Antes de hablar de sus creadores, tenemos que mencionar a Joy Cartoon. Posiblemente si eres muy joven o simplemente no tuviste acceso a internet durante los 2000, este nombre no te suene de nada. Sin embargo, este se trata de uno de los proyectos más importantes en el desarrollo de las animaciones hechas en Flash. Verán, estas animaciones fueron creadas a finales de los 90, una época muy temprana para el internet, donde cosas como YouTube estaban lejos de ser creadas y páginas de animaciones como Newgrounds estaban en pañales, así que a los creadores les tocaba hostear sus propias páginas y mantenerlas ellos mismos. Por eso es tan importante este caso, pues fue el parteaguas para demostrarle a los artistas que sí se podía hacer animación independiente. Y qué decir de Joy Cartoon, se convirtió en todo un referente a las regiones de habla inglesa. Un humor crudo, violencia satírica irónica y algunos personajes que se volvieron clásicos fueron la perfecta receta para generar el impacto que tuvo. Para que se den un quemón, Joy Cartoon es literalmente el huevo cartoon de Estados Unidos, solo con una diferencia, que nuestros huevos son mucho más grandes a comparación. Muy bien, ¿y cómo se relaciona esto con la casa animadora mexicana? Nunca se ha hablado abiertamente sobre el tema, de hecho se evita la mayoría del tiempo, pero es más que evidente que Joy Cartoon es el padre de los huevos. Se intuye que los hermanos Riva Palacio se toparon con el trabajo de Joseph C. Shields en algún punto de 1998-1999, siendo que sembrarían ellos las ideas de crear sus propios cortos, pero no fue hasta 2001 cuando comenzaron el proyecto. La historia cuenta que una tarde estaban los dos hermanos sentados en la sala de su casa platicando sobre su situación y proyectos, siendo que ya habían egresado de la universidad y aún no encontraban trabajo, con Gabriel siendo un animador inexperto y Rodolfo un iniciado director de cine. Al ver sus posibilidades, no se les ocurrió otra mejor idea que comenzar con ese proyecto que tenían en mente desde hace algún tiempo, su propia serie de animación. Sin otra mejor opción, ambos comenzaron a crear los huevos. Tras unos meses de preparación, el proyecto estaba listo. Huevocartoon.com fue lanzado en noviembre de 2001, y a pesar de que era una propuesta nueva y que estaba enfocado a un público mucho más reducido como lo era la comunidad hispana en ese tiempo, la verdad es que tuvo una excelente aceptación. El dato más quemado y que se presume más a la hora de hablar de Huevo Cartoon es que en tan solo 3 meses la página logró obtener las 3 millones de visitas y mensualmente registraba un tráfico de 230,000 personas. Esto es un completo logro, pues estamos hablando del internet de comienzos de los 2000, incluso antes de la invención de YouTube. Para obtener esas cifras necesitabas tener un renombre creado durante varios años o meses, pues la forma en cómo se difundía y se popularizaba el contenido era tan arcaico como que algún amigo te mandara un correo electrónico con el enlace de la página o que simplemente te lo recomendaran algún foro. Había menos herramientas para posicionar tu contenido, ya ni hablemos de algún algoritmo que te ayudara. Esto hablaba muy bien del trabajo de los hermanos, pero ¿qué hacían a los huevos tan especiales? Remontando a Joy Cartoon, estas animaciones solían utilizar animales y algunos personajes humanos como protagonistas. Lo más recurrente era la rana, los Greenfiends y Herbie el hámster. La cualidad de la mayoría de ellos era que morían en todos los cortos, siendo que ese era el remate del chiste y el encanto que diferenciaba el trabajo de Joseph de cualquier otro animador. Los hermanos Riva Palacio querían algo así, unos personajes que generaran un impacto, que fuesen irreverentes y le movieran la cabeza a los usuarios del nuevo milenio, pero sabían que no pueden utilizar animales o personas para su proyecto por dos razones. La primera es que se vería como un claro calco del trabajo de Joseph, y la segunda es que es muy grotesco. Si bien se ha demostrado que en Latinoamérica podemos disfrutar de este tipo de recursos e incluso burlarnos, la verdad es que no era una buena idea al implementarlo de primera mano, pues el humor gringo difiere mucho del de los hispanos, así que necesitaban algo, un tipo de personajes que pudiera maltratar sin que se
mirara violento o desagradable, y sobre todo que fuese muy característicos. Es ahí donde surgió la idea de crear los huevos. Se desconoce cómo es que llegaron a este concepto. Algunos apuntan a que Gabriel le costaba dibujar en digital y necesitaba algo fácil de representar. Otros dicen que estaban comiendo huevo mientras pensaban en la idea, o tal vez fue una combinación de ambas, pero el resultado fue un concepto muy interesante que funcionaba como arquetipo. Esto era perfecto en muchos sentidos, eran fáciles de diseñar, todos guardaban un estilo característico. Al ser huevos no importaba en qué situación violenta los pusieras, la caricaturización de los mismos daba ese colchón para que no se sintiera morboso o desagradable, y por último creaban todo este universo donde se sentía orgánico que le hacía fácil a los usuarios ubicar este proyecto. Pero los huevos no solo eran eso, durante años los creadores se encargaron de nutrir este mundo de la mejor forma en que ellos sabían, burlándose de todo, satirizando conceptos como el macho mexicano, los marihuanos, los alcohólicos, los estereotipos de razas, políticos, en general cualquier cosa que pudiera representarse con un huevo, y sazonándolo con un humor ácido, cargando y lleno de chistes en doble sentido, pues aprovecharon muy bien el hecho de que sus personajes eran huevos. Simplemente funcionaba a muchos niveles, siendo que enamoró al público mexicano de aquel tiempo, no solo dentro de internet, ya que para 2012 comercializaron algunos DVDs que contenían todos los cortos, pero su verdadero impacto estuvo en la piratería, ya que los proveedores de disco pirata notaron el potencial y este fue el punto más importante para su posterior evolución. La piratería le había regalado a Huevo Cartoon un estatus adentro de la cultura mexicana, pues si bien eran conocidos en internet, la mayoría de mexicanos no teníamos acceso al mismo por diversas razones. De igual forma la mayoría no tenía para comprar un DVD original o no se pensaba gastar 100 pesos en eso. La respuesta de discos pirata como el medio de difusión fue perfecto. El gran estallido de popularidad que le dio esto fue suficiente para hacerlos tan reconocibles. Esto provocó que el equipo original, conformado por 2 computadoras y 2 desempleados que estaban probando suerte en internet, se transformaran en una casa animadora, una empresa nacida a raíz de albures y muchos huevos. Durante gran parte de la década de los 2000, Huevo Cartoon Producciones gozó de una fama y aceptación envidiable. Se podía denominar como su época dorada. Venta de mercancías como peluches, películas con episodios y entrevistas a los creadores, e incluso convenios con marcas como PepsiCo, quienes desde el 2002 comenzaron a usar su imagen para algunos promocionales. Al igual que los ingresos, la calidad y duración de los cortos aumentaron. Se notaba un claro esfuerzo por entregar un producto de mayor calidad. Si bien muchos extrañan ese estilo tan crudo y poco refinado de los primeros proyectos hechos en Flash, la mera neta es que el rediseño no le sentó nada mal, y es aquí donde tenemos que detenernos un segundo y hablar sobre los cortos en sí. Para mediados de los 2000 la animación era mucho más conocida por todo el público, incluyendo a los niños, pues muchos de nosotros lo conocimos a una temprana edad, todo gracias a que nuestros padres pensaban que eran caricaturas comunes como cualquier otro, pero no. Esto era de conocimiento del equipo de producción, quienes comenzaron a infantilizar o a bajar de tono muchos chistes y albures a comparación de anteriores cortos. Atrás habían quedado personajes como el tío Gamborino y escenas más subidas de tono, todo en pro de hacer una comedia más aterrizada. Esto enfadó a muchos seguidores del Huevo Cartoon, pues en un inicio era esa filosofía sacada de Joy Cartoon, de impactar y sacudir al espectador, la que los llevó hasta ese punto en primer lugar. Aunque por otro lado tenemos que ser justos, ya que al ser una empresa más serializada y con una reputación sobre sus espaldas, necesitaban cuidar más la imagen de la casa animadora. Podemos hablar de que hubo una evolución en cuanto al humor y situaciones presentadas, que de hecho sirvió para conservar mejor el paso de los años, aparte de que no miraban con malos ojos al creciente público infantil que disfrutaba de sus animaciones. De hecho comenzaron a ver que era más fácil que los niños lo consumieran antes que los adultos, y esto sentó las bases para su siguiente evolución. En 2006 abrió un cambio en toda la mecánica de cómo Huevo Cartoon funcionaba, pues estrenaría una película de huevos, y tenemos que entender que ese fue un movimiento arriesgado. Por una parte se invirtieron 17 millones de pesos en su producción, siendo que era la primera película del estudio. Imagínense pasar de hacer algunos cortos de máximo 10 minutos para producir una cinta de 90 minutos, y por otra parte sabían que no la podrían basar a los personajes que todos conocemos, pues si bien son muy carismáticos, no fueron pensados para extrapolar las historias y situaciones a algo de mayor duración, así que crearon a nuevos personajes para protagonizar la historia. Sí, en ese momento no se veía como un proyecto con mucho futuro, pues estaban rompiendo con todas las bases que habían establecido, pero a diferencia de cualquier cosa que podíamos decir, la película fue todo un rotundo éxito, dirigida a un público infantil que recaudó más de 140 millones de pesos en toda su estadía en los cines. De hecho, llegó a ganar algunos premios
premios en festivales y el reconocimiento de algunas instituciones dedicadas a las artes. Esta película, que muchos consideran como el inicio de la decadencia de la animadora, fue la que le dio un estatus más allá de las fronteras de México e hizo que tomara nuestra industria más en serio. Pero a pesar de todo hubo algo, un punto de quiebre, tanto para los fanáticos como para la misma animadora, pues ahora en adelante la empresa comenzará a dejar más de lado ese toque ácido y vulgar, para convertirse en un producto más fácil de digerir para la mayoría de los espectadores. Tampoco nos malinterpreten, se seguían haciendo cortos con nuestros huevos favoritos, conservando mucho ese encanto que enamoró a muchos desde los inicios. Sin embargo, era más evidente que algo había cambiado. Huevo Cartoon no volvería a ser la pila de sátira, vulgaridades y animación barata que impactó a la cultura mexicana de los 2000. Muchos hablan de que perdieron esa esencia cargada que heredaron del trabajo de Joseph, otros que simplemente comenzaron a ver las animaciones no como una expresión de arte o una propuesta de comedia, sino como un producto. Sea como fuese, después de 2006 las cosas cambiarían. 3 años después, la casa animadora continuaría con la historia de Toto, y si somos sinceros, estas películas guardan parte de la esencia de Huevo Cartoon, pues algunos juegos de palabras y de situaciones fueron del agrado de los viejos fans. En el caso de la segunda película, se dejaba más de lado este aspecto al referenciar a cortos del pasado para contar una historia, pero para la tercera, cuarta y quinta película, muchos de los conceptos que llegaron a agradar al público fueron sacados o sobreexplotados. Sí, siguen siendo películas entretenidas hechas 100% en México, pero no se puede ignorar el desgaste que han sufrido los personajes. Entonces, ¿podemos hablar de una decadencia? Sí, pero no. Verán, es cierto que el contenido que la empresa ya no es ni será lo que era antes, ya sea porque apuntaron a este público más infantil, por la época donde vivimos, donde se tiene que tener cuidado con cualquier chiste o representación que hagan sus animaciones, o simplemente porque necesitaban una evolución, pero eso no habla de una decadencia como tal. De hecho, desde que le dieron este cambio, sus ingresos y el peso que tiene como productora ha crecido significativamente. Aparte que los personajes que todos amamos siguen existiendo y esporádicamente aparecen en nuevos cortos, pues el ingreso de Huevo Cartoon ya no lo es tanto la animación en sí. Los tiempos han cambiado y proyectos como este o Vete a la Verge ya no se consumen de la misma manera que hace años y necesitaban evolucionar. Por eso es que ahora sus ingresos provienen de su imagen y de las películas. Simplemente se adaptaron para seguir vigentes, aunque eso haya representado ignorar las bases con las que fue creado.